Nosotros somos el Instituto Latinoamericano de Museos. Venimos trabajando en el área latinoamericana desde el 1997, primero como una fundación, luego ahora somos una asociación como tal. Y desde entonces aunque estamos radicados en Costa Rica como sede, digamos, tenemos como un amplio trabajo en toda la región latinoamericana con diferentes proyectos. El ILAN se crea en el 97 principalmente como una iniciativa de un grupo de académicos de la Universidad Nacional de Costa Rica y en esos primeros años organiza o ayuda a organizar lo que es la Cumbre de Museos de América que se realizó en el país, que se llamaba Museos y Comunidades Sostenibles. Y esto es relevante porque ahorita les comento qué es lo que sale de esa cumbre. Y bueno, lo que les decía entonces de que ya en el 2003 ya hacemos la reorganización un poco de como asociación y bueno, a partir de entonces es de que estoy ya como directora del ILAM hace un par de meses. Nosotros como institución, digamos, venimos, y esto explica un poco el porqué de nuestros proyectos, venimos trabajando con cierta cantidad, bueno, con ciertos ítems como principios, ¿no? Incluyendo lo que es la inclusión, neutralidad, democratización, capacitación desde la perspectiva latinoamericana principalmente, la gestión patrimonial comprometida con la comunidad, y sobre todo siempre hemos tenido como un enfoque, al ser latinoamericanos, nuestra visión latinoamericana, de trabajar con la tecnología al servicio del patrimonio. Esto quiere decir que desde 1997, cuando incluso el mismo Internet venía siendo bastante incipiente y no habían muchos recursos, nosotros empezamos a trabajar justamente volcados completamente a la virtualidad, tanto como una forma para llegar a la capacitación en diferentes países donde no existían recursos o escuelas de museología y demás para poder profesionalizar a los trabajadores de museos, como también para lo que es la difusión del patrimonio en general, que es un poco lo que vamos a conversar hoy. La Cumbre de Museos de América que se realiza en el 98 genera un documento de manera colaborativa en las diferentes mesas que lleva sobre todo a 4 ejes de una agenda para la acción, que es el documento que se elabora en ese momento, que principalmente, bueno, velaba por lo que es la visibilidad de los museos a nivel global, la capacitación del personal para el desarrollo de las organizaciones y la salvaguarda del patrimonio, el acceso a literatura especializada en español y el problema del tráfico ilícito. A partir de esa agenda para la acción es que el ILAM se compromete justamente a desarrollar sus programas para tratar de buscar soluciones a partir de eso. Entonces nosotros en ese momento desarrollamos durante esos últimos 25 años que tenemos de funcionar diferentes alternativas para acatar esta agenda para la acción, ¿no? El programa de ILAM Patrimonio, el programa de ILAM Talleres, el programa de ILAM Docs y el programa de ILAM SOS. Ayer comentábamos un poco el tema de, bueno, que nosotros tenemos un sistema de gestión de colecciones que es en español, es creado por nosotros en asociación con otras organizaciones, que es el que respondía principalmente a ILAM SOS con el tema del tráfico ilícito. Hoy vamos a centrarnos un poco en lo que es el tema del ILAM Patrimonio y el ILAM Docs como puntos de la agenda para la acción, el 1 y el 3, principalmente. El ILAM, cuando abarca esta agenda para la acción, trata entonces de crear como un primer directorio latinoamericano de museos y parques ya en el 97, que disponibilizó, no tenía imágenes del sitio viejo en aquel momento porque no las encontré, están en el archivo y no me dio tiempo de buscarlo, que se llama ILAM DIR el programa, que realmente empezó a gestionar la documentación o más bien, digamos, a gestionar los datos de todos los museos para ponernos en línea en 1997, inclusive de forma manual, ¿no? Se realizaba una encuesta o entrevistas a diferentes instituciones para crear esta red y nosotros mismos la sistematizamos para poderlo colocar entonces en línea, siendo prácticamente el primer directorio que había de este tipo en la región. Ya en el 2020, bueno, el directorio fue evolucionando un poco y ya en el 2020 le damos un poco de forma como directorio de recursos patrimoniales y no solamente de museos y parques. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar en ese momento con un concepto que es pensar el bien patrimonial más bien como un recurso a través de la puesta de valor. Esto quiere decir que a través de la detección, del registro, de la documentación, de la investigación y la intervención y la difusión, el bien patrimonial se convierta no solamente en una cuestión pasiva, sino más bien activa que genere valor para las comunidades, digamos, y que involucre un poco más a
al museo en relación al público con el que atiende. Entonces, a partir de ahí es de que nosotros empezamos a pensar en el bien patrimonial como un recurso y sobre todo también porque hacemos una inclusión en el 2020 de ya patrimonio intangible también dentro de nuestro registro de actividades. Entonces ya dejamos de trabajar solamente con museos y parques y identificamos que el patrimonio intangible sobre todo nos genera una cierta cantidad de retos en ese momento en el directorio, puesto que no hay como organizaciones claramente identificables relacionadas a las prácticas comunitarias, a los saberes, a los quehaceres, incluso hasta no hay como un lugar que nosotros en el directorio dábamos mucho peso, por ejemplo, al contacto de las instituciones, a costos inclusive o servicios que se brindaban, bueno, sin el recurso intangible ya no tenemos como esos actores también identificados, ¿verdad? Inclusive tampoco como una localidad geográfica en específico, sino que ya empezamos a trabajar con zonas en las que se realizan ciertas prácticas. Entonces esos son retos que nos vienen a partir del 2020. Actualmente el directorio es completamente gratuito, abierto, libre y de hecho ha sido fomentado la mayor parte la mayor parte realmente de sus recursos son alimentados por las mismas instituciones latinoamericanas que acceden al directorio y se van inscribiendo y van subiendo o modificando sus registros y sus fichas personalizadas. Actualmente tenemos eso, más de 8.000 instituciones o recursos que se han registrado con 4 tipos diferentes de patrimonio según nuestra clasificación que se dividen en 20 temáticas diferentes, ¿no? Y esto abarca a 21 países de América Latina. Esto es, por ejemplo, una forma de cómo se ve dentro del directorio la cuestión de los diferentes 4 tipos de patrimonios que tenemos. Por ejemplo, que tenemos, bueno, cada patrimonio con cada descripción de su temática a lo interno, con diferentes instituciones o fichas como de muestra que se pueden navegar y también con la definición que nosotros trabajamos de ese tipo de patrimonio. Dentro también, entonces tenemos la forma entre cada temática de poder navegar dentro de ellas con el listado completo de esa temática que abarca todos los países de América Latina, ¿verdad? Entonces se puede navegar de una forma de que, bueno, yo quiero ver para mi investigación o para consulta simplemente cuáles son las casas museos, en este ejemplo que está en pantalla, de toda América Latina. Y es como, bueno, nosotros tenemos registrados todas estas casas museos, en este caso hay 207 según esta búsqueda que hicimos, ¿no? Y esta es como el mapeo general de manera visual, decir, bueno, mira, tengo registradas 27 casas museos en Colombia, 35 en Brasil, 2 en Paraguay, ¿no? Digamos a través del mapa que también es navegable y cliqueable, ¿no? Que es como una cosa que a la gente le gusta mucho y nos ha ayudado mucho a trabajarlo. Y la definición que nosotros usamos, digamos, de cada una de esas temáticas, de estas 20 temáticas, también para navegar. Luego también se puede hacer ya específicamente, bueno, quiero realmente ver cada uno de los recursos de cada país. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto es como una vista de cómo se ve el recurso de México como tal, ¿no? Donde tenemos, bueno, los datos generales, inclusive ya los vínculos a los patrimonios mundiales, que esto, y de la humanidad, que esto ahorita lo converso un poco. Y, bueno, el listado general también de todos los recursos registrados en México. Por ejemplo, en nuestro directorio tenemos 1.668 hasta el momento, ¿verdad? Recuerden que también es eso. Nosotros alimentamos nuestra base de datos constantemente, pero sobre todo tratamos que sean las mismas instituciones las que puedan ir alimentándola y corrigiendo si hay datos que no son precisos. Por ejemplo, cambios de ubicaciones o cambios de horarios, ¿no? Que es un poco lo que nosotros trabajamos y que es muy útil, sobre todo porque está orientado al público en general, este tipo de fichas, ¿no? Por ejemplo, esto es una ficha de una institución aquí en México que es el Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso, ¿no? Que tiene como la descripción de qué es lo que hace la institución, cuáles son los servicios que brinda, los datos para que las personas que consultan la ficha puedan asistir, ¿no? Es decir, bueno, este está justamente en Justo Sierra, número 16, Colonia Centro, localidad, precios, si cobran entrada, si es gratuito, ¿no? Y los datos de contacto de la misma institución. Igual galerías de fotografías, videos y otros. De igual manera, aquí es un poco donde empezamos a trabajar y como se nos complicó un poco más a partir del 2020 el tema del patrimonio intangible, ¿verdad? Al empezar a tratar de crear unas fichas que pudieran absorber como la riqueza del patrimonio, de los actores y de inclusive poder describir quién, cómo y dónde se realizan estas prácticas, bueno, fue un poco lo que les comentaba anteriormente. En el 2020, de hecho, trabajamos ya una parte más enfocada a
pensar y vincular o hacer como la sistematización de nuestra base de datos de, bueno, de todos estos recursos que tenemos, cuáles son los recursos principalmente que han sido declarados como recursos patrimonio de la humanidad y que están en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a partir de eso, hacemos un trabajo especial que se componía como de tres partes, principalmente. Hicimos una pequeña campaña dentro del ILAM. Era que generamos como un pequeño sitio dentro del ILAM, el directorio del ILAM, que centralizara toda la información relacionada a los patrimonios declarados como de interés o de la humanidad en toda América Latina, clasificados por los tipos de patrimonios según nuestra tipología, ¿no? Esto que les decía, de los 4 tipos y 20 temáticas. De ahí generamos un apoyo educativo para docentes de secundaria que lo colocamos de manera gratuita para poderlo utilizar, ¿no? Sobre lo que es el patrimonio y sobre la educación del patrimonio de la humanidad en América Latina. Y luego lo que es un mapa interactivo de estos con geolocalización de los tipos diferentes de patrimonio. Por ejemplo, aquí lo ven en la derecha, a su derecha, ¿no? Que ahí está abierta una de las fichas que está localizada, bueno, del Parque Nacional Galápagos, ¿no? Con la información. Y esta información, este botoncito de más informaciones, imágenes, bueno, nos los lleva justamente al las dos fichas que manejamos de patrimonio mundial, que es el link directo a la ficha de la UNESCO, por ejemplo, y el link directo a la ficha de museo dentro del directorio. Ese sitio, digamos, sí, el año pasado, de hecho, en el Fabicon que se realizó en Praga, ganó la medalla de plata a mejor sitio web de patrimonio, ¿verdad? Entonces fue como un trabajo muy importante y fue como lindo ver que fue como bastante valorizado. Esto es un poco lo que es el directorio de recursos patrimoniales nuestro, ¿no? Y es como lo hemos trabajado hasta el momento y bueno, todavía hay algunos retos que hacer. Por ejemplo, cuando pensábamos en este sitio, pensábamos en el tema de, bueno, queremos que, cumpliendo como nuestra visión de tratar de darle una difusión global a los museos, a los sitios, a los recursos del patrimonio en América Latina, queremos hacerlo lo más cercano a la población que busca información de museos, ¿verdad? No para expertos necesariamente, sino como para el público en general. Y a partir de ahí entonces pensamos varias alternativas, pero bueno, nos decantamos para hacer una primera fase de un producto mínimo viable prácticamente, ¿no? Porque queríamos ya después empezar a trabajar con el tema de, bueno, además de esto, ¿qué podemos hacer? Teníamos en plan y tenemos en planes, por ejemplo, ampliar el sistema a trabajar con rutas, el poder elaborar diferentes rutas patrimoniales, ¿no? Actualmente el sistema, por ejemplo, sí permite que cualquier persona pueda abrir una cuenta y guardar las instituciones o las imágenes o demás que le gusta. Entonces está haciendo una investigación y dice, mira, quiero conocer todos los museos de arte que están en la Ciudad de México, entonces lo voy guardando mis favoritos y después de ahí tengo entonces como mi ruta personalizada, pero queremos trabajar esto, digamos, a que sea una cuestión en que las mismas instituciones se pueda trabajar en conjunto para generar rutas recomendadas de, por ejemplo, todos los museos de México, todos los museos o todos los sitios arqueológicos, o todo el recorrido de bienes intangibles en alguna región. Bueno, esa es una de las cosas que estamos trabajando para seguir ampliando. Y lo otro es el ILAM Docs, que como decíamos nosotros, cuando en el 98 se hace la cumbre de museos de América, se identifica que justamente en ese momento mucha de la documentación que había sobre manejo de colecciones, sobre registros, sobre protección de patrimonio, estaba en idioma no español, ¿verdad? Y eso alejaba mucho a los profesionales del área justamente a acceder a material que fuera de fácil consulta. Entonces, el ILAM desde el momento empieza a trabajar lo que es un centro de documentación que al inicio estaba dentro del mismo sitio web de difusión de noticias que nosotros tenemos y ya también cerca del 2020 es que hacemos como la separación a un sitio propio con diferentes categorías y de trabajo para eso, para justamente que toda la población pueda, y los profesionales principalmente de museos, puedan acceder a documentación en español. Este sitio también es abierto, es gratuito y ha jugado un papel importante en muchas capacitaciones en diferentes momentos en toda la región, porque todas las instituciones o profesionales pueden generar sus documentos, subirlos y dejarlos disponibles para descarga de cualquier persona, ¿no? Actualmente trabajamos con 5 secciones diferentes dentro del ILAM Docs.
que es estas que están aquí presentadas, las de libros, documentos, revistas y boletines, que son publicaciones periódicas en cierto sentido, entonces tienen como un trabajo especial. Catálogos y guías, que son sobre todo los catálogos y guías que van generando los museos en su quehacer, ¿no? De diferentes exposiciones o de sus diferentes colecciones. Las publicaciones propias del ILAM, que por ejemplo, como les decía, al inicio de todo esto, el ILAM realizó varias traducciones de materiales del mismo ICON o de la UNESCO que estaban en inglés al español. Ha generado también durante este tiempo como diferentes investigaciones que va disponibilizando también acá en publicaciones ILAM, y luego videos técnicos de ayuda a diferentes materias. Por ejemplo, hay desde procesos de restauración, conservación, hasta, bueno, de todo tipo. Actualmente tenemos más de 9.000 usuarios registrados. Esto es por cuanto, en este momento, de hecho, hoy, así día, hemos quitado el registro para que sea completamente libre, pero porque estamos haciendo una migración de la plataforma. Anteriormente, igual siempre ha sido gratuito la documentación, la descarga de documentación, pero teníamos un proceso de registro para que las personas también pudieran generar sus propias categorías de colección de documentos, ¿verdad? Entonces esto, bueno, me interesan todos los documentos relacionados a restauración de papel, entonces tengo mi propia categoría y voy guardando mis favoritos y luego entonces puedo descargarlos y demás. Entonces por eso es que tenemos 9.000 usuarios registrados. Ahorita, como les digo, temporalmente lo hemos deshabilitado porque estamos haciendo un cambio, una migración de la plataforma, entonces lo dejamos deshabilitado pues se puede consultar todo libremente. Y 1.080 documentos hasta el momento dentro del repositorio, ¿verdad? Que son esos que les decía para poder navegar. Estos, por ejemplo, como se ve las subcategorías, hay más que estas hacia abajo, pero la imagen ahí muestra cómo se ven las subcategorías de nuestra categoría de documentos y libros. Y luego están las revistas que se van alimentando constantemente de publicaciones periódicas o boletines que van surgiendo. Muchas de las instituciones incluso ya nos conocen y ya saben que nosotros subimos, entonces nos mandan directamente cada vez que sale una nueva publicación, como mira, lanzamos una nueva revista, nos la envían, entonces directamente las colocamos. Y bueno, esta es la forma en la que disponibilizamos los documentos para descarga en el sitio, ¿no? Entonces está como los datos básicos de la información, demás. También si existe algún comentario o recomendación, por ejemplo, dentro de los mismos usuarios, se va generando, que es un poco lo que queríamos comentarles, bueno, lo que les venía diciendo, que dentro de las etapas que venimos trabajando próximas está el tema de generar como una especie, tal vez pequeña, de comunidad o foros relacionados a los temas que se tratan tanto en el directorio como en el ILAM Docs. Algunos desafíos. Como les decía, las plataformas han ido creciendo poco a poco según las necesidades que ha tenido la institución, digamos, y especializándonos un poco más en cada una de las áreas. Y entre ellas hemos visto la necesidad de ahora sí como de pensar un poco más en la comunidad que las utiliza y poderlas vincular entre sí. Es decir, que tanto los catálogos, revistas, boletines o documentos generados por una institución que también está registrada dentro del ILAM Docs puedan entonces vincularse entre sí, ¿no? Y generar como una comunidad de usuarios que están trabajando dentro o que están interesados en esa institución en particular. Igual con lo que venimos trabajando de los sistemas, por ejemplo, de gestión de colecciones y las colecciones que están en líneas, tanto las nuestras como las que no están en nuestras plataformas, tener como el espacio de poderlas vincular dentro de nuestro directorio, ¿verdad? Y dentro del centro de documentación como tal. Fomentar la vinculación del trabajo con los museos es un poco esto que les digo, que existen esfuerzos de diferentes instituciones que vienen trabajando con directorios, con fichas, con colecciones en línea y que nosotros queremos entonces establecer como ese puente de decir nuestra plataforma es completamente abierta en el sentido que toda su información, de que trabajemos juntos justamente en cómo vincular nuestra información con la de ustedes y justamente alimentar y actualizar los datos que tenemos ahí. Es muy interesante, por ejemplo, que sobre todo con los museos muy chicos y en el tema del ILAMDIR, no tienen idea la cantidad de veces que nos escriben al día a los WhatsApps o a los correos del ILAM preguntándonos por horarios o si hay accesibilidad o si pueden alquilar una sala para algún evento y nosotros tenemos que decirles como vean, realmente nosotros no somos esa institución, lo nuestro es una ficha que pone a disposición, digamos, pero no es la página del museo, ¿verdad? Que a veces se confunde mucho por la gente, porque hay muchas instituciones que la ficha del ILAMDIR es casi que su punto central de referencia, sobre todo las más pequeñas que no tienen una página web o solamente manejan un Facebook como tal. Y bueno,
de todos estos recursos que hemos trabajado, como comentaba un poco en la ponencia del día de ayer, nosotros crecimos como institución, sobre todo trabajando sobre open source en su momento, y estos, aunque tienen componentes open source, no son completamente open source, digamos, en la librería de documentos y el ILAMDIR es software construido por nosotros, eso sí, digamos, sí es como nosotros mismos quienes hemos programado y hemos pensado también, bueno, tal vez afinar un poco más la plataforma y dar como algunas soluciones, tal vez como ya disponibilizando código también para que pueda ser utilizado por las instituciones que así lo requieran, ¿no? Esos son un poco de los desafíos que tenemos. Ahora se me ocurría justamente otro pensando en la última, la presentación que me antecedió con el tema de el patrimonio intangible, que ha sido como uno de los grandes desafíos que hemos tenido en el ILAMDIR en los últimos años. Así que estaría muy interesante ver cómo podemos trabajar con ese tema con nuestras fichas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.